Tú calificaste el presupuesto del 2025 como cojo. ¿A qué tú te referías específicamente y por dónde que está cojeando? ¿Qué es lo que le falta? Bueno, ese presupuesto tiene el problema de que tiene demasiado dinero para gasto de nómina, gasto de pensiones, gasto de subsidios, subsidio al sector eléctrico, y tiene muy poco dinero, y de ahí es donde cojea, para el gasto de obras públicas, lo que se llama gasto de capital. Hay poco dinero para hacer escuelas, para hacer aulas, para hacer hospitales, para hacer carreteras, y eso se está sintiendo en que la República Dominicana está creciendo cada vez menos cuando siempre fue el campeón de crecimiento de América Latina. Entonces, ¿cuál tú dirías qué peligro representa un presupuesto sin reforma fiscal estructural? Entonces, en un contexto de desaceleración de la economía como el que tenemos hoy en día, que incluso fue ya admitido por el mismo gobierno central. Mira, la desaceleración de la economía es una consecuencia de que el gobierno ha tomado la decisión particular, la decisión razonada e intencional de reducir el gasto de obras públicas. Algo que yo nunca había visto, por lo menos a nivel de lectura de otros países. Yo creo que es un error incluso político del gobierno hacerlo. Y en lugar de aumentar el gasto de capital, gasto de obras públicas, lo que ha hecho es aumentar el gasto de la nómina y de las pensiones. A cada rato vemos un decreto con más pensiones especiales, vemos que cada día se suman entre 85 y 100 nuevos empleados públicos, sin que eso implique una mejora de la productividad del Estado. Por lo tanto, yo creo que ha sido una decisión fallida, una decisión que estamos viendo a nivel de cómo eso impacta en la vida de la gente, y lo que estamos viendo es menor crecimiento económico, menos dinero circulando, menos creación de empleo, y que la gente tenga que reducir un poco las cosas que consume. ¿Y cuál sería la solución entonces? Yo creo que este año el gobierno debe aumentar el gasto de capital, el gasto de inversión, pero en obras públicas que se hagan de manera eficiente y que se terminen. No vamos a hacer lo mismo del 9, el kilómetro 9, que tiene 2 años y medio, 3 años haciéndose. Creo que hay que hacer cosas muy puntuales en las comunidades que dinamicen el sector construcción, dinamicen el comercio. Obras más pequeñas, pero que puedan terminarse en un corto periodo de tiempo. Y que realmente se terminen, que se hagan. No es que se haga una transferencia a un fideicomiso como se está estilando de hace unos 4 años. Y lo otro es que para eso no hay que subir impuestos. Para eso yo lo que creo es que hay que cortar grasa, hay que cortar gastos improductivos que el gobierno ha estado subiendo de manera poco, ¿cómo decirlo?, poco técnica. Tú alertaste que el déficit podría superar el 3.1 del PIB. ¿Qué variables tú entiendes que hacen este escenario más probable? Bueno, yo creo que a medida que la economía está más lenta, si tú tienes menos dinamismo económico, menos ventas en los comercios, los negocios, pues esos comercios van a pagar menos impuestos. Entonces, en la medida en que hay menos crecimiento económico, hay menos impuestos, pues tú vas a ver un deterioro, un aumento del déficit fiscal. Igual, si el gobierno decide seguir aumentando la nómina, aumentando las pensiones, pues indudablemente que el gasto va a ser mayor y por lo tanto el déficit también va a ser mayor. Recordemos que el déficit fiscal es gastos mayores que lo que ingresa el gobierno. Ingresa básicamente por impuestos. Ya tú has dicho que hay que hacer más inversión en obras de infraestructura, pero si tú pudieses tomar esa decisión, ¿qué reformas fiscales que no sea la global, puntuales, tú entiendes que deberían de tomarse ya? Mira, para responder esa pregunta yo creo que hay que ver algo que se llama economía política de la reforma, desde el punto de vista de los economistas. Tradúcelo ahora en un idioma que nosotros los neófitos podamos entender. Economía política de la reforma es cómo tú haces una reforma, qué secuencia tú llevas para tú venderlo a las personas, para tú explicarlo al empresariado, a los consumidores, a las ONG. Entonces yo creo que lo primero que el gobierno tiene que hacer, antes de hablar de aumentar impuestos, y no estoy de acuerdo con aumentar impuestos por ahora, es reducir el gasto, dar una prueba real, una prueba fehaciente, visible, palpable, de que el gobierno está reduciendo su gasto público. Y lo digo porque todos los días vemos un decreto nuevo de pensiones especiales, no es la pensión solidaria de 6,000 pesos, pensiones de 150,000 pesos. Todos los días vemos que más personas están llegando a trabajar en el Estado, van más de 700,000 empleados públicos. Y no vemos que eso se traduzca en una mejora de los servicios, todo lo contrario. Los servicios están empeorando, por lo tanto, la productividad de cada uno de esos trabajadores es negativa. Pero también vemos que suben cada día más los subsidios, diferentes tipos de subsidios. Eso es gasto público. Vemos que el sector eléctrico sigue demandando 1.700 millones de dólares cada año.
Eso es gasto público. Bueno, Eso pero es el dinero que sector pagamos. eléctrico y mientras siga la situación como está, siempre ha sido un barril sin fondo. Bueno, ha sido un barril más pequeño. Porque el gobierno de Danilo Medina eran 800 millones de dólares, eran 700 millones de dólares. Ahora tenemos pérdida más alta. Y yo creo que Marrancín está haciendo un trabajo para reducirla, pero para ello necesita dinero, necesita recursos, y no, el gobierno no se los da. Entonces, hasta que no hablemos de los grandes temas, los temas gruesos, de gasto del gobierno, de gasto poco productivo del gobierno, yo creo que no debemos nosotros estar hablando de cambio en los impuestos o una reforma tributaria. ¿Tú crees que el gobierno está siendo transparente en sus proyecciones de ingresos y gastos? Mira, es una pregunta muy subjetiva. Razonablemente yo sigo lo que es el marco teórico, ¿no?, de cada presupuesto general del Estado, de cada ley de presupuesto. Más lo que dice Hacienda y el Banco Sí, Central. no creo que haya, desde el punto de vista técnico, que hayan errores ahí importantes. Obviamente, yo creo que este año los ingresos fueron sobreestimados porque no se alcanzó a ver la desaceleración económica que íbamos a tener en 2025. Si tú tienes menos dinamismo económico, vas a recaudar menos impuestos. Por lo tanto, ahí no vas a cumplir esa meta que tú anunciaste en el presupuesto. Pero son estimaciones también, o sea que así como ahora puede ser más bajo, en algún momento podría ser más alto. Tú advertiste que entre 24 y 25 pesos de cada 100 recaudados están yendo solamente al pago de intereses. ¿Está República Dominicana hipotecando su futuro? Yo creo que sí, creo que esa es la gran preocupación que debe tener cada dominicano y cada dominicana al día de hoy. República Dominicana es de los 10 países del mundo que más intereses paga en proporción a lo que recauda de ingresos. Nosotros estamos en una situación bastante anómala. Tenemos de 2020 hasta ahora con la situación siguiente. Todo lo que nosotros ingresamos de impuestos, todos los recursos que ingresa el gobierno de impuestos, contribuciones, etcétera, no dan para cubrir el gasto corriente. Gasto corriente, gasto en nómina, pensiones, compra de bienes y servicios, subsidios, subsidio eléctrico y el pago de intereses de la deuda. Entonces, como que yo gano 10, pero gasto 20. No, o sea, el gobierno puede endeudarse sin problema. Ahora, imagínate tú que tú ganas 10, tú tienes cosas que hacer en tu casa que te cuestan 8, pero tú quieres pintar, es un gasto extraordinario que te cuesta 3. Bueno, tú te endeudas por 1. Ahora bien, eso es muy diferente porque ese gasto es algo que tú haces una sola vez. Es muy diferente a que tú ganes 10 y los gastos recurrentes de tu casa, los gastos operativos de tu casa, salón, teléfono, luz, comida, pues no sean 10, pero sí sean 15. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que tú puedes coger prestado, pero tú estás cogiendo prestado para sobrevivir. Y eso no se le recomienda a un hogar, no se le recomienda a una empresa y no se le recomienda a un gobierno. Para pagar la tarjeta de crédito, correcto, por ejemplo. Correctamente. Tú coges prestado para pagar la tarjeta de crédito, tú coges prestado para pagar el teléfono en tu casa. Y siempre lo haces, y siempre lo haces. Entonces, el gobierno aquí está tomando dinero prestado para pagar intereses de la deuda y para pagar nómina, lo cual es algo que no debe suceder. ¿Cómo se puede equilibrar el gasto corriente con una inversión pública que impulse el crecimiento? Bueno, eso tomaría algunos 3 o 4 años. Yo creo que lo primero es tú ir moviendo quienes están dirigiendo el gobierno actualmente. Creo que hay personas buenas, pero la mayoría no han sabido jugar ese rol de manera correcta. ¿Cómo cuáles? No voy a entrar en detalles, pero le va a salir corriendo. Yo siempre estoy ahí martillando algunas posiciones, ¿no? Creo que lo primero que hay que hacer es frenar el gasto corriente, es decir, dejémoslo un año fijo, que no crezca más. Menos nombramientos y menos pensiones. 0 nombramientos nuevos, 0 pensiones, revisar los nombramientos que hay, a ver cuáles sobran, que creo que sobran, pero dejarlo fijo un tiempo. ¿Tú estás consciente que el sector privado no puede absorber mucha empleomanía realmente? Bueno, el sector privado puede absorber mucha empleomanía si hay dinamismo económico. Si hay poco dinamismo económico, que estamos creciendo la mitad de lo que tradicionalmente crecemos, como pasa en 2025, pues el sector privado no va a crear los empleos necesarios para absorber esas personas que ni de calidad, porque salir. También aquí se da esa situación de que hay mucho empleo, pero como lo de la zona franca, por ejemplo, pero ¿cuál es el sueldo? Sí, hay unos sueldos mínimos ahí que yo creo que son razonablemente buenos para el tipo de operación que se hace, pero es una realidad, o sea, República Dominicana tiene salarios bajos. ¿Qué lectura haces del bajo ritmo de ejecución en obras claves como el monorriel de Santiago, el metro del Carrizo, Manzanillo, el kilómetro 9, etcétera? Mira, yo creo que hay falta capacidad de gastar, de saber administrar las obras públicas.
Creo que faltó planificación en muchas de ellas. Y no me parece que en la mayoría de esos casos, salvo quizá el kilómetro 9, sea un tema de dinero, porque el gobierno ha tomado la práctica de crear unos fideicomisos públicos, le transfiere todo el dinero a ese fideicomiso público y el fideicomiso público que va haciendo la obra. O sea que el fideicomiso público tiene una gran parte del dinero para iniciar y tratar de construir la obra. Entonces, no me parece que sea un tema de dinero, me parece que es más un tema de competencia, de gerencia y de planificación. Pasa lo mismo con todas esas instituciones que no están ejecutando el presupuesto y tú ves que al fin de año dicen, me sobraron tanto, como que es una gracia. Eso yo creo que es una muy mala planificación. Se supone que usted hace un presupuesto con pocos desvíos para evitar precisamente eso, salvo que sucedan situaciones extraordinarias, que hasta ahora no he visto que han sucedido. ¿Está priorizando el gobierno más lo electoral que lo estratégico? Yo creo que no está priorizando nada. O sea, creo que la priorización aquí es más que nada vinculada con decir que estamos haciendo algo, aunque al final no se haga. Las obras públicas que tú mencionaste, yo creo que están muy lentas. Creo que hay que tratar de acabar los próximos año y medio, 2 años, y crear nuevos proyectos. Nosotros siempre hemos crecido, los últimos 4 años hemos crecido más que nada, por los proyectos de desarrollo en el campo a nivel industrial que dejó el presidente Danilo Medina. Pero esos proyectos ya, ese crecimiento nuevo tiene cierta vida. O sea que a partir de ahí tú tienes que generar nuevos proyectos para que el país siga creciendo. Y no veo que lo estamos generando. ¿Valora positivamente la medida del Banco Central de liberar recursos del encaje legal? Yo creo que sí, yo creo que es una medida positiva porque fue muy dirigida a los sectores económicos como construcción, industria local, zona franca, MIPYMES, que son los sectores económicos que menos están creciendo en 2025. Pero tú dijiste que había un riesgo de que no llegara tal vez a su destino. Siempre hay ese riesgo, depende de cómo se esté ejecutando desde el punto de vista del instructivo que va el Banco Central y la Junta Monetaria a la banca. El último dato que vi es que iban 33,000 millones de pesos de los 81,000 ya erogados en préstamos. O sea que hay dinero todavía para distintos sectores en distintas magnitudes por erogarse. ¿Qué mecanismo tú entiendes que se podrían implementar para asegurar que eso llegue real y efectivamente a donde tiene que llegar? Mira, yo creo que es más que nada un control del Banco Central. Siempre estos préstamos de encaje han sido positivos, salvo una vez que como que nadie se benefició de los préstamos. Pero en general yo creo que el Banco Central ha hecho buen trabajo con eso. ¿Qué margen real tiene el país para maniobrar frente a una política monetaria internacional restrictiva como la de la Reserva Federal? Bueno, eso es una excelente pregunta. Si las tasas de interés en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, son altas, las de República Dominicana tienen que ser altas. Si nosotros bajamos las tasas de interés nuestras y las de allá siguen altas, pues lo que vamos a tener es que inversionistas van a preferir irse a invertir en dólares en Estados Unidos, vender las inversiones que tengan en pesos, porque le da mayor rentabilidad irse a Estados Unidos, sacar dólares y eso sube el tipo de cambio, sube el precio del dólar. Entonces yo creo que mientras esa situación la tengamos, de que en Estados Unidos las tasas de interés son altas, las de aquí van a continuar altas con lo que eso genera a nivel de menor dinamismo económico, menor consumo y menor inversión. Si tú pudieras diseñar el presupuesto 25-26 ahora, ¿cuáles serían tus prioridades? Bueno, yo vería, tratar de buscar con algunos de los ministros vinculados, cuáles son obras públicas pequeñas, menos de 10 millones de pesos, en muchas comunidades que me generen dinamismo económico. Segundo, trataría de, sí o sí, terminar las grandes obras de infraestructura que tienen 2 o 3 años de rezago. Monorriel, metro, etcétera. De rezago, sí. Y trataría de iniciar un metro dentro del Distrito Nacional, que yo creo que hace falta. Y también trataría de iniciar construcción de drenaje sanitario que hace falta en la capital. Finalmente, para cerrar ese capítulo, desde el Comité Político del PLD, ¿está el partido preparado para plantear una alternativa económica seria y creíble al país? Sí, claro. Nosotros, de hecho, la mejor carta de presentación que tiene el PLD ahora mismo es los gobiernos que hizo y el grupo de técnicos y políticos que formamos parte de esos gobiernos. Entonces, cada vez que el PLD hace una denuncia, cada vez que el PLD da una rueda de prensa, manda una nota de prensa, voceros vamos a los medios de comunicación, es más que nada diciéndole a la ciudadanía que nos importa los problemas de esa ciudadanía, estamos sintiéndolo igual que ellos y que le estamos proponiendo, pues yo vine aquí a hacer varias propuestas, proponiendo políticas públicas para resolver la situación. Es decir, que no es solamente criticar por criticar, es que entendemos el problema, lo sufrimos, sabemos cómo hacerlo y hacemos propuestas para que cuando volvamos al gobierno podamos ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente.
El presidente Abinader ha dicho dijo el lunes, dicho sea de paso, con el tema de la falta de aulas que hay en República Dominicana, que el PLD en teoría había dejado muchas aulas, pero que muchas de esas aulas o estaban mal construidas o estaban en mal estado o le dieron los fondos a los constructores, pero no le dieron los terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso es lo que ha causado en parte el déficit de aula que nosotros tenemos ahora mismo. ¿Qué dice el PLD de esa declaración? El PLD dio una rueda de prensa y se sintetiza en lo siguiente. Si tú no haces nuevas aulas para la población estudiantil que va creciendo, pues tú vas a tener problemas de cupo. Danilo Medina en sus 8 años hizo más de 24.000 aulas. Hizo más aulas que todas las que se han construido del 1844 a 2012. O sea que él duplicó la cantidad de aulas básicamente que teníamos. Y dejó unas 10.000 aulas en el círculo de espera para que sean completadas en los próximos 4 años. De esas 10.000 aulas se completaron algunas 2.000. Hay algunas que han tenido problemas, pero el presidente mismo resolvió eso con una ley para poder terminar obras que quedaron inconclusas o que aumentó el costo en más de un 25%, que era lo que la ley 340-06 de compras públicas autorizaba. Entonces yo creo que no hay excusa después de 5 años y de manejar el doble del presupuesto en educación de lo que manejó el gobierno de Danilo Medina en 2019. ¿Cuál es la situación ahora mismo de los presidenciables? Porque se ha visto esta semana como una efervescencia. Por un lado suena que Gonzalo al final se va a decidir, Charlie Mariotti ya dijo en un momento, también a mitad de semana que él va a ser precandidato, Francisco Javier García lo dijo hace tiempo y está caminando, Domínguez Brito también publicó un tuit diciendo que definitivamente sí lo va a hacer. Mira, como tú bien dices, Francisco Javier García, si me quedaba Abel Martínez, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito, han dicho y están caminando ya para aspirar a la presidencia de la República por el PLD. Gonzalo Castillo ha dado algunos indicios, nada está todavía definido, entiendo, pero yo creo que eso es positivo. Estamos hablando muy positivamente del PLD aquí, mucha gente lo está viendo así, porque todos esos compañeros que están ahí aspirando, que ya lo han hecho público, aquellos que no lo han hecho, aquellas que no lo han hecho, pues lo que vienen es a demostrarle al país que en el PLD hay mucha gente muy bien intencionada, capacitada, con experiencia de Estado muy buena, que dio buenos resultados cuando estuvo manejando la cosa pública, que tiene condiciones para aspirar a la presidencia. Y el hecho de que hayan 3, 4, 5, 6 personas aspirando, yo creo que lo que hace es que motoriza las estructuras internas del PLD y también le ayuda al PLD a irse posicionando como la opción de poder en 2028. ¿Tú crees que realmente el PLD es opción de poder? Porque las encuestas dicen que la Fuerza del Pueblo está por arriba, de tanto con Leonel como con Omar, que también vive en las encuestas saliendo, y no hace ni un mes Leonel hizo una juramentación masiva de PLDistas. Bueno, esos son gente que se fue hace tiempo. La realidad es que el PLD es el partido principal de oposición, lo demostramos incluso con casi todas las boletas en la contienda electoral pasada, y al PLD lo que le falta es definir un candidato, unificar esa votación que se ve dispersa porque hay 5 o 6 compañeros aspirando, que en su momento, cuando tengamos elegido ese candidato o esa candidata, pues se va a ver qué tiene el PLD en intención de votos de manera real. El PLD tiene la intención de hacer lo mismo que hizo con Abel, definir temprano un candidato y no se pudo. Hay una sentencia que lo prohíbe. Entonces, ¿cuál es la ruta crítica teniendo en cuenta que ya ustedes no van a poder trabajar una figura presidencial con el suficiente tiempo de antelación? Bueno, la sentencia se acató, obviamente, la sentencia del Tribunal Superior Electoral en ese sentido. El PLD tenía que acatarla porque, bueno, somos respetuosos de la institucionalidad y de lo que emanan los tribunales de la República. Ahora mismo hay varios compañeros que han comenzado a salir a hacer su trabajo. Eso es positivo, como ya expliqué. Y de ahí vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo internamente para elegir la mejor fecha, para ir definiendo los perfiles idóneos para competir en 2028. El Código Penal ha sido tema las últimas semanas y ya se aprobó. Sin embargo, muchísimos expertos dicen que el Código Penal inevitablemente terminará en el Constitucional, que tiene muchísimos hierros, vamos a decirlo así, teniendo en cuenta que un código muy parecido ya fue aprobado en la gestión de Danilo Medina y fue devuelto por el Constitucional. ¿Cuál es la opinión del Partido de la Liberación Dominicana? El Partido de la Liberación Dominicana no tiene una opinión colectiva sobre ese tema todavía. Entiendo que en algún momento nos reuniremos y la estaremos viendo. Ahora bien, lo que yo pienso es que pueden haber artículos que sí, que vayan al Tribunal Constitucional y que puedan ser eliminados, no declarados inconstitucionales, pero eso no afecta
la ley completa, salvo que haya algún elemento que se violara en el proceso de aprobación de la ley, que entiendo no se violó. Por lo tanto, yo creo que ese es el Código Penal que hay. Es un Código Penal imperfecto. Creo que tenemos un año de vacancia legal todavía hasta Sí, que él entre en rigor, bueno, para ir viendo esos temas y ojalá que como país nos podamos poner de acuerdo en aquellos elementos que todavía generan suspicacia, que fueron errados en la redacción actual del Código Penal que se promulgó, y también elementos que faltan ahí o que podrían faltar desde el punto de vista de lo que es la política criminal del Estado. Una de las cosas que se le criticaban al código era el tema de retrocesos en los derechos de la mujer y curiosamente la semana pasada fallecieron 7 mujeres en manos de sus exparejas y esta semana al momento habían 2 fallecidas y una que se salvó en tablita porque los vecinos lo descubrieron. ¿Qué tú crees que estamos haciendo mal en República Dominicana que en 20 y pico de años, en vez de mejorar, tenemos un retroceso? Que yo recuerde, nunca habían matado tanto en una sola semana. Mira, ahora tenemos, no lo sé porque no tengo la estadística. Es un problema. Ahora tenemos más visibilidad del problema, en el sentido de que hay más redes sociales y uno percibe más la realidad de lo que está sucediendo. Yo creo que como país hay que tomar medidas muy a largo plazo, lamentablemente, y otras medidas de corto plazo. A corto plazo, pienso que hay que fortalecer la red de casas de acogidas y hay que tratar de fortalecer. Se agregaron, creo que fueron 10 o 12, algo así. Bueno, seguir aumentando, pero hay también que fortalecer la capacidad de respuesta que tiene la Policía Nacional para defender mujeres que estén en una situación de violencia inmediata. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Yo entiendo que la policía ha hecho un esfuerzo. No, y otro tema. Pero tratar de llevar a la policía lo más rápido posible cuando un hombre esté golpeando, haciendo algo contra una mujer, sería lo ideal para ir resolviendo el problema. A largo plazo yo creo que hay que cambiar la cultura, o sea, la mujer no es un objeto, la mujer es parte integral de la familia, tiene derechos, entre ellos tiene derecho a progresar, a ganar un sueldo, a llevar sustento a su casa, a ir a trabajar. Entonces yo creo que muchos hombres todavía esa parte no la han entendido. Y creo también que debemos como sociedad ir promoviendo una familia, un modelo de familia más compacto, en el sentido de que tenemos muchos hogares unifamiliares, ¿no? de una sola cabeza. Yo creo que hay que ir viendo, ir mostrando que se necesitan ambos padres en el hogar. Entonces yo creo que por ahí es que va muy a largo plazo parte de la respuesta para tratar de reducir esta epidemia de feminicidios que tenemos. ¿Tú crees que se ha degradado la sociedad dominicana? Yo creo que eso es una pregunta hasta cierto punto filosófica. La Biblia dice que nunca diga que los tiempos tuyos son mejores que los anteriores, porque siempre va a decir eso. Entonces yo creo que no. La sociedad dominicana obviamente es más grande ahora, es más cosmopolita en el sentido de que viajamos más, tenemos más acceso a medios, a lo que pasa en otros países. Pero si uno se va a indicadores, por ejemplo, de expectativa de vida, o sea, cuánto se espera que de una persona que nace hoy versus una persona que nació hace 100 años, 72, 73 años. Estamos mucho mejor. Antes la gente vivía 40, 50 años. Si es ingreso a un hospital para atención a una clínica, estamos mucho mejor que hace 60 años. Si es a nivel de cobertura de educación, es decir, los niños en edad escolar que están yendo a la escuela, estamos hoy mucho mejor que hace 60 años. Comemos más, consumimos más. Entonces yo creo que República Dominicana ha progresado bastante. Decir que la sociedad se degradó, yo creo que sería muy subjetivo desde mi punto de vista, porque yo soy una persona que vive en esta sociedad, no viví hace 60 años, entonces no me atrevería yo a hacer un juicio de esa naturaleza. Finalmente, ahora sí finalmente, pero se me había pasado, el tema de los medios de comunicación, la censura, la ley que está en veremos si se aprobará en algún momento o no. ¿Tú crees que realmente hay que poner controles a los contenidos de los medios de comunicación y redes sociales? Mira, aunque eso pueda a mí en algún momento perjudicarme porque aquí hay algún comentario infundado sobre mi persona, yo creo que no se puede imponer el control previo o la censura previa a ningún medio de comunicación. Es cierto que hay personas que se le ha ido la mano difamando, están los tribunales de la República con la legislación vigente para pero espera 6, 7 años por una sentencia. Lo que entonces tenemos que trabajar, entre otras cosas, es cómo reducir la mora judicial, cómo podemos hacer que los procesos en los tribunales sean más rápidos y se le dé una respuesta en justicia más rápida a la población. Yo creo que Jorge Subero Isa, cuando fue presidente de la Suprema, hizo un gran trabajo, pero veníamos de años de atraso y de posponer esa necesidad, que no solamente afecta a la ciudadanía, no solamente afecta a nuestras empresas, también nos afecta porque cuando inversionistas extranjeros vienen aquí,
y la justicia se tarda para ellos, pues es una justicia que se le está negando. Teacher, muchísimas gracias. Gracias, Abril. Para mí es un placer haber estado contigo. Vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.